Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo este video. Aquí, vamos a resolver un problema de sistemas abiertos en régimen transitorio, es decir, que ya no vamos a considerar que el sistema es estacionario, o sea que va a haber cambios a lo largo del tiempo. Bueno, este es el enunciado del problema. Tenemos, un dispositivo cilindro émbolo adiabático, en donde, tenemos un resorte que inicialmente toca el émbolo, dice el enunciado. Esto quiere decir que el resorte en principio no está ejerciendo ninguna fuerza, está en reposo. Bien, el cilindro, está conectado a través de una válvula hacia una línea de administración que le está suministrando aire a 700 kilopascales y 22 grados centígrados. Esta válvula se abre y permite que el aire de la línea de presión entre al cilindro. Fíjense que la presión en el interior del recipiente es de 150 kilopascales y la que suministra la línea es de 700 kilopascales, es decir que evidentemente el flujo va a estar entrando al sistema, ¿no?, una vez que se abra la válvula. Bien, entonces nos dice que la válvula se cierra cuando la presión dentro del cilindro llega a 600 kilopascales, o sea que tenemos el dato de la presión final. Evidentemente el resorte se va a realizar una fuerza, o sea, el resorte va a realizar una fuerza sobre el sistema, y lo que nos dice es que el volumen, en este caso, se va a duplicar. Tenemos como dato que el volumen final es 2 veces el volumen inicial. Entonces nos pide, determinar la masa de aire que entró al cilindro y la temperatura final dentro del cilindro. Bien. Acá presentamos un poco la resolución del problema. Vamos a ir aclarando los pasos que se hicieron. En primer lugar, tenemos que hacer un balance de masa para el sistema que estamos considerando. El sistema que vamos a considerar es el interior del recipiente, es decir, podemos afirmar que es transitorio porque si yo voy sacando diferentes fotos a lo largo del tiempo, voy a ir viendo cómo la masa va a ir variando. Es decir, en un instante voy a tener una determinada masa y a medida que pasa el tiempo voy teniendo más masa. Bien, entonces escribimos el balance de masa donde decimos que la masa que entra menos la masa que sale es la variación de la masa del sistema, es decir, la masa final menos la masa inicial. Y como en nuestro sistema en particular no sale ninguna masa, podemos tachar la masa saliente y vamos a tener que la masa entrante es igual a la masa 2 menos la masa 1, siendo M2 la masa final en el recipiente y M1 la masa que estaba contenida inicialmente. Luego escribimos el balance de energía o el primer principio, escribimos la formulación para este tipo de sistemas. Como nuestro sistema es adiabático, tachamos el calor, y como no tenemos ningún flujo másico saliente, podemos tachar también ese término. Bien, lo que se hace acá es continuar el desarrollo y acá se efectúa el reemplazo que habíamos obtenido cuando hicimos el balance de masa. Fíjense, acá la masa entrante está reemplazada por la masa 2 menos la masa 1. La entalpía se escribe como Cp por Te, donde Te hace referencia a la temperatura de entrada y a su vez la energía interna final y la energía interna inicial se escribe, esto es por unidad de masa, se escribe como Cv por la temperatura final y Cv por la temperatura inicial. Acá lo que estamos haciendo es haciendo el cálculo de la masa inicial. Tenemos una presión interior del recipiente de 150 kilopascales, un volumen de 0.11 metros cúbicos. Este es el R particular del aire, 0,287, y la temperatura habíamos visto que en el interior del recipiente, voy a volver para atrás, es de 22 grados centígrados, acá está. Entonces hacemos la conversión, 295, y efectuando cálculos obtenemos que aproximadamente la masa nos da 0,2 kilogramos. Bien, luego para la masa final tenemos la presión final, que es dato del problema, 600 kilopascales por el volumen final, que nos dicen que es el doble. Acá fíjense que 0,22, es el doble de 0,11, sobre R por T2. Este T2 no lo tenemos, de hecho es una de las incógnitas del problema. El problema tiene dos incógnitas. La primera es esta, cuál es la masa que entra al sistema, y la segunda es esta,
cuál es la temperatura final dentro del dispositivo. Bueno, efectuando los cálculos llegamos a esta expresión. Aquí hacemos el reemplazo. Bien, nos falta conocer la temperatura final. Bueno, acá hay que hacer una aclaración respecto al trabajo de expansión contra el resorte, sobre cómo vamos a hacer para expresarlo. Y bueno, lo que hacemos en este caso es, fíjense acá, fíjense, este va a ser nuestro punto inicial, donde tenemos nuestro dato de volumen inicial y el dato de presión inicial. Asumimos que el resorte es lineal, por eso cuando trazamos esta línea, justamente esta variación la consideramos una variación lineal, y aquí este V2 es el doble de V1, ¿bien? Y la presión final, bueno, aquí podríamos poner 600 kilopascales y aquí 150 kilopascales. Bien, entonces, bueno, el trabajo de expansión contra el resorte se puede calcular obteniendo el área, ¿no? El área debajo de esta curva. Bueno, el área debajo de esta curva se puede separar en dos figuras, aquí un triángulo y aquí un rectángulo, en donde, bueno, en el caso del triángulo es base por altura sobre 2, o sea, B2 sobre B1, B2 sobre B1, B2 menos B1 es la base y P2 menos P1 es la altura. Multiplicando eso y dividiéndolo sobre 2 obtendremos esta área, y esta área es B2 menos B1 por P1, base por altura. Bien, bueno, escribiendo esa suma de áreas y simplificando van a llegar a esta expresión, donde tenemos P1 más P2 sobre 2 por B2 menos B1. Acá, bueno, está un poco borroso, pero es B2 menos B1, ¿sí? Bueno, efectuando los cálculos obtenemos que el trabajo de expansión contra el resorte es de 41.25 kilojoules. Bien, bueno, esta va a ser nuestra ecuación de referencia, ¿no? Aquí, de acá vamos a obtener T2 y también lo que se nos pide, que es M2 menos M1, que es la masa entrante. Bien, entonces tenemos el trabajo de expansión, que lo vamos a colocar acá. Aquí M2 menos M1, tenemos calculado M2 en función de T2, tenemos como dato M1, Cp lo tenemos la temperatura de entrada. El Cp del aire, recuerden que es 1,005 kJ sobre kilogramo Kelvin, el Cp que tomamos nosotros, y el Cv es 0,718 del aire. Bien, tenemos bueno, la masa 2 en función de T2, y la masa 1 tenemos el dato, el Cv es dato, y tenemos bueno, la temperatura inicial como dato también. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar todos los datos que fuimos obteniendo aquí en el desarrollo en esta ecuación, ¿no? Y aquí vamos a determinar las incógnitas que nos pide el problema. Bueno, y aquí se ven los reemplazos. Aquí pusimos el valor del trabajo, M2 menos M1. Aquí ustedes les pido que coloquen las unidades correspondientes, tanto del calor específico, de la temperatura, de las masas, del trabajo. Yo aquí no lo puse, pero bueno, como para ahorrar espacio y bueno, poner en evidencia los valores numéricos. Haciendo el despeje correspondiente, fíjense que esta ecuación ya tengo una sola incógnita que es T2, entonces puedo despejar y voy a obtener que la temperatura 2 es 351 Kelvin, ¿no? A su vez, luego de obtener esta temperatura, recuerden que, vuelvo para atrás, la masa 2 está expresada en función de esta temperatura, entonces efectuando el reemplazo aquí, bueno, voy a obtener cuánto es la masa final contenida dentro del recipiente. Y luego, mediante el balance de masa, que fue el primer paso que hicimos para resolver el problema, efectuamos el reemplazo numérico y nos va a dar que la masa que entra al dispositivo es de 1,11 kilogramos. Bueno, esto fue todo, un ejercicio de sistema abierto en régimen transitorio. Cualquier consulta le pido que la dejen en los comentarios, cualquier observación. Y bueno, les agradezco por haber visto este video y les deseo que estén bien.